Imhotep o Imhutes fue un sabio médico, arquitecto y astrónomo que vivió aproximadamente entre los años 2690 y 2610 antes de nuestra era. Fue también sumo sacerdote y visir del faraón Sócer de la tercera dinastía. Diseñó además la pirámide escalonada de Saqqara. Es el primer médico y arquitecto conocido en la historia, el primer científico dedicado a esas ramas del saber cuyo nombre nos ha llegado. Imhotep fue el fundador de la medicina egipcia y autor del papiro de Edwin Smith acerca de curaciones, dolencias y observaciones anatómicas, aunque el texto fue probablemente escrito alrededor del año 1700 antes de nuestra era, con añadidos de otros médicos. Este texto es de gran importancia ya que dentro de él se recomienda el uso de varios opiáceos como anestésicos. Describe observaciones anatómicas, el examen diagnóstico, tratamiento y pronóstico de numerosas heridas con todo detalle. Los tratamientos son racionales y solo en unos se recurre a remedios mágicos. El papiro contiene las primeras descripciones de las suturas craneales, de las meninges, de la superficie externa del cerebro, del líquido cerebroespinal y de las pulsaciones intracraneales. También tiene un total de más de 200 diagnósticos y tratamientos y 90 términos anatómicos. El propósito de este video es demostrar que Imhotep fue el primer médico, incluso antes que Hipócrates, ya que él y todos los datos que tenemos datan de 2200 años antes del nacimiento de este anteriormente mencionado. Para hablar un poco más de él, diremos que nació en los alrededores de la ciudad de Memphis, y aun cuando era de origen modesto, pasó a ocupar una posición importante e influyente en la corte del faraón Sócer. Alcanzó una fama creciente como médico y esto lo condujo posteriormente a ser elevado desde el plano humano hasta convertirse en un personaje divino. Efectivamente, después de su muerte, fue deificado y reconocido como el dios de la salud con las características y atributos similares a lo que fue el dios Asclepios para la medicina griega. Fue sumo sacerdote de Heliópolis, fue Chari, el más alto funcionario del antiguo Egipto, y el primer magistrado del faraón Nechret-Dieser, Dioser o Sócer. El significado de la palabra Imhotep es el que viene en paz. Entre las creencias se decía que no solo curaba a los enfermos, sino que los resucitaba. Fue poseedor de numerosos títulos honoríficos, entre los que se destacan tesorero del rey del Bajo Egipto, administrador del Gran Palacio, señor hereditario, sumo sacerdote de Heliópolis, escultor y constructor. Fue un excelente administrador y a la vez considerado el primer Leonardo por la creación de la pirámide escalonada de Saqqara durante la dinastía tercera, construida en piedra y anterior a la de Giza. Para la construcción de esta pirámide se necesitó la extracción, transporte y montaje de miles de toneladas de piedra caliza, material que era la primera vez que se utilizaba en grandes construcciones. Imhotep solucionó el problema técnico del peso de la piedra utilizando bloques pequeños, los cuales eran más fáciles de transportar y manejar. La medicina occidental tiene sus raíces en el antiguo Egipto, donde fue muy apreciada desde los comienzos de la civilización, llegando a ser superior a la practicada mucho tiempo después, inclusive en la Europa medieval. Es así como Heródoto de Halicarnaso, que vivió del 484 al 426 a.C., proclama en Egipto el triunfo de la medicina, diciendo que durante el Imperio Antiguo el faraón tenía médicos para sus dos ojos. Y recuerda que los reyes persas Ciro y Darío llevaron médicos de Egipto a los que reconocían su alta reputación. Heródoto mencionó que en Egipto la medicina era especializada. Hay un médico para cada enfermedad y no existe la medicina general. En todas partes hay un gran número de médicos. Unos se ofrecen como médicos para la vista, otros para la cabeza, otros para los dientes, otros para el vientre, otros para las enfermedades internas. Es importante destacar que en la Odisea, Homero afirma que los médicos egipcios eran más hábiles que los de otras tierras. Fueron los sacerdotes, principalmente de las diosas Esquelmet y Neit, quienes llevaban la denominación de médico, Sunu, el que corrige o cura. Sus principales centros fueron los templos de Atumra en Heliópolis, de Neit en Sais, de Anubis en Letópolis y el de Basbatis, lo que indica el carácter religioso y mágico de los primeros tiempos de la profesión médica. Desde tiempos remotos se encuentran médicos reales, cuyos jefes son funcionarios de un rango muy elevado. El médico era el jefe de los secretos. Algunos estaban relacionados con el faraón, y quien lo estaba se llamaba médico superior. Las enfermedades acechaban a los habitantes del antiguo Egipto, cuya esperanza de vida era de unos 39 años para los hombres y de 35 para las mujeres. La alta tasa de mortalidad se debía a todo tipo de dolencias,
para las que los textos de los llamados papiros médicos ofrecían prescripciones. Dichos papiros hacen referencia a taponamientos u obstrucciones de meru o canales, a lo que ellos conocían como vasos sanguíneos, como consecuencia de torsiones o rigideces. Describen las enfermedades digestivas, cardíacas, pulmonares y de los órganos de los sentidos. Los textos médicos que se conocen están escritos con caracteres hieráticos en rollos de papiro. Destacan los de Edwin Smith, como habíamos mencionado anteriormente, y Evers procedentes del siglo XVII a.C., los cuales ya describimos anteriormente. Otros más antiguos son los papiros de Cahum y los procedentes de Fayum, los cuales están incompletos. El primero tiene 34 secciones y trata de enfermedades ginecológicas, métodos de control de fertilidad y pronóstico del sexo del niño por nacer. El segundo tiene nociones de veterinaria. Los papiros son los documentos de la más antigua literatura médica. Algunos de los papiros más reconocidos por la medicina egipcia son el papiro de Evers, el papiro de Cahun y el papiro de Hert. El primero, como habíamos mencionado, consiste en un rollo de 20 metros de longitud que describe enfermedades en varios campos de la medicina, por ejemplo, oftalmología, ginecología y gastroenterología. El segundo era utilizado en el antiguo Egipto para tratar problemas de ginecología y obstetricia, dado que el control de la natalidad era un tema de preocupación en ese entonces. Los métodos anticonceptivos consistían en preparados que se colocaban dentro de la vagina, elaborados a base de miel mezclada con sal de carbonato. Y el tercero, el papiro de Hertz, relata acerca de problemas cutáneos, migrañas, fracturas y mordeduras. Las enfermedades acechaban a los habitantes del antiguo Egipto, cuya esperanza de vida era de unos 39 años para los hombres y de 35 para las mujeres. La alta tasa de mortalidad se debía a todo tipo de dolencias, para las que los textos de los llamados papiros médicos ofrecían prescripciones. Dichos papiros hacen referencia a taponamientos u obstrucciones de meru o canales, a lo que ellos conocían como vasos sanguíneos, como consecuencia de torsiones o rigideces. Describen las enfermedades digestivas, cardíacas, pulmonares y de los órganos de los sentidos. Los textos médicos que se conocen están escritos con caracteres hieráticos en rollos de papiro. Destacan los de Edwin Smith, como habíamos mencionado anteriormente, y Evers procedentes del siglo XVII a.C., los cuales ya describimos anteriormente. Otros más antiguos son los papiros de Cahum y los procedentes de Fayum, los cuales están incompletos. El primero tiene 34 secciones y trata de enfermedades ginecológicas, métodos de control de fertilidad y pronóstico del sexo del niño por nacer. El segundo tiene nociones de veterinaria. Los papiros son los documentos de la más antigua literatura médica. Algunos de los papiros más reconocidos por la medicina egipcia son el papiro de Evers, el papiro de Cahun y el papiro de Hert. El primero, como habíamos mencionado, consiste en un rollo de 20 metros de longitud que describe enfermedades en varios campos de la medicina, por ejemplo, oftalmología, ginecología y gastroenterología. El segundo era utilizado en el antiguo Egipto para tratar problemas de ginecología y obstetricia, dado que el control de la natalidad era un tema de preocupación en ese entonces. Los métodos anticonceptivos consistían en preparados que se colocaban dentro de la vagina, elaborados a base de miel mezclada con sal de carbonato. Y el tercero, el papiro de Hertz, relata acerca de problemas cutáneos, migrañas, fracturas y mordeduras. Un tratado de cirugía dado a conocer en el cual se expone la emergente semiología quirúrgica. Se fundamenta en la observación, recolección y clasificación de los hechos y en la aplicación de un proceso inductivo. Elabora la primera nomenclatura anatómica: cerebro, meninges, suturas craneanas y líquido cefalorraquídeo. Realiza un estudio de la función cardiovascular a través de la palpación del pulso y el reencuentro de las pulsaciones para evaluar la respuesta del organismo. Prioriza el sistema nervioso central y el cerebro como órgano rector de las funciones corporales. Realiza un estudio de los traumatismos y sus consecuencias: heridas, fracturas, úlceras, tumores y abscesos. Utiliza el salicilato como analgésico y agente antiinflamatorio. También postula el uso del adhesivo, sutura quirúrgica y cauterización como métodos de sinersis. Entonces, teniendo en cuenta todo el aporte que este papiro ha tenido hacia la medicina, este papiro encontrado por Edward Smith, teniendo en cuenta todo esto, yo consideraría que es menester y es debido darle el lugar en la historia que se merece
a Imhotep, un personaje que ha sido olvidado por todos los historiadores, un personaje que ha sido rebajado y un personaje al cual no se le ha dado la importancia merecida, porque ¿quién no ha oído hablar del juramento hipocrático? ¿Quién no ha oído hablar de Galeno? ¿Quién no ha oído hablar de todos estos grandes anatomistas como Andrea Vesalio, de Leonardo da Vinci hasta cierto punto, aunque no fuera tanto un médico? ¿Quién no ha oído hablar de todos estos personajes? Entonces, yo creo que es necesario darle su lugar en la historia y darle el lugar en la medicina moderna que tiene. Merece un reconocimiento mucho más grande y merece ser tratado como lo que es, el primer gran médico nacido en la cultura egipcia.